¿Va a hablar el senador Traverso? Sí, adelante, por favor. Sí. Adelante, Gracias, señora senador. presidenta. Me gustaría hacer un pequeño reconto histórico respecto de los derechos de los ancianos, los derechos de la tercera edad, como le decimos ahora. Allá por el año, bueno, históricamente ustedes saben que el Estado argentino tenía muy baja, muy poca legislación y muy poco amparo y protección de derechos de nuestros adultos mayores. Solía tratarlos con temas muy puntuales, pero fundamentalmente le daba algún tipo de cobertura a aquellos sectores más privilegiados, otorgándole algunos beneficios. A lo largo de nuestra historia se fue desarrollando distintos avances, pero la primera vez que tiene un reconocimiento específico y se le otorgan derechos fue el día 28 de agosto del año 1948, por iniciativa de nuestra compañera Eva Perón, donde se elevó al Parlamento argentino la Ley de Derechos de la Ancianidad. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Esa ley seguramente, con el impulso de Eva, pero fundamentalmente con la letra y puño de un compañero nuestro, de un padre de la salud pública, el compañero doctor Ramón Carrillo, que fuera nuestro primer ministro de salud, el primer ministro de salud de la República Argentina. Hasta ese momento era secretario, perdón, hasta 1946 era secretario, estaba la Secretaría de Salud, fue nuestro secretario de Salud en el gobierno del general Perón, pero luego fue pasado al rango de ministerio. Y hago hincapié y hago este paréntesis en este punto porque en momentos donde vivimos una enorme emergencia sanitaria, hubo agresiones muy fuertes sobre la figura de para quien nosotros es el padre de la salud pública en la Argentina. El doctor Ramón Carrillo, si tengo que enumerar su obra, me pasaría toda la tarde y seguramente pasaríamos a la madrugada para hablar de todo lo que hizo este profundo humanista. Y como profundo humanista nos duele y nos duele en el corazón los ataques recibidos en los últimos días, acusándolo de ser un adherente a la ideología nazi-fascista en la Argentina. Nada tan desatinado, nada tan fuera de lugar, nada tan doloroso para nuestra memoria colectiva, para el pueblo argentino y fundamentalmente para aquellos que militamos en el movimiento nacional justicialista. Esa agresión parte de un centro, Simón Wiesenthal, para América Latina, que tiene sede en Estados Unidos, pero lo que más nos duele también es que hubo dirigentes y funcionarios argentinos que adhirieron a esta idea y generaron esta polémica. Realmente quiero reivindicar la figura del doctor Ramón Carrillo. También quiero decirle a la embajadora del Estado de Israel que adhirió a esto y retuiteó esta aseveración de este centro de origen hebreo, que realmente nos duele que como representante de un Estado soberano se meta en un tema tan doloroso para nosotros y haga semejante aseveración injusta y realmente con una mala intención. Nosotros no opinamos sobre las cuestiones del Estado de Israel. Y si lo opinamos, tratamos de no ser absolutamente imparciales como han sido en este caso. Yo le pregunto a este centro Simón Wiesenthal, que se atreve de acusar de la ideología nazifascista a nuestro Ramón Carrillo, ¿qué opina del sufrimiento que tiene el pueblo palestino, de las masacres que se hacen sobre el pueblo palestino, sobre la Franja de Gaza? Podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero no es el caso en este momento, y quiero destacar fundamentalmente aquella ley de derecho a la ancianidad de Eva Perón, que fíjense qué casualidad, el 18 de noviembre del año 1948 las Naciones Unidas, 3 meses después que se sancionó la ley en la Argentina, Naciones Unidas incorpora los derechos de la ancianidad como un derecho humano básico, a ser respetado por todos los países, y a raíz de eso empezó a ser incorporada en las distintas legislaciones de todos los países del mundo. El derecho a la ancianidad establecía que la familia debe hacerse cargo
de los adultos mayores. Y en caso de que la familia se declare insolvente o no poderlo, es obligación del Estado ocuparse de esto a través de instituciones, fundaciones, geriátricos, etc. Realmente, para nosotros los peronistas fue de vital importancia toda esta legislación y fundamentalmente que se consagró en la letra constitucional del año 1949, una constitución que consagraba en general todos los derechos sociales de los argentinos. Y hago hincapié en esta constitución porque realmente después que vino el golpe de Estado que derrocó nuestro gobierno constitucional, la recuperación de esa democracia plena ya por 1973 sin proscripciones nunca más pudo ser instaurada la letra de esa constitución, que si uno la mira, ese era un enorme avance en términos de derechos de los argentinos y argentinas. Los derechos de los adultos mayores se fueron consagrando en distintas acciones del Estado, la creación del PAMI, distintas legislaciones que fueron otorgando determinadas situaciones, como la creación de las cajas de jubilaciones, primero por ramas, después la creación de lo que hoy es el ANSES. Pero también hay que destacar que desde 1976 en adelante el neoliberalismo empezó a destruir todas aquellas conquistas que hacían a los derechos de nuestros adultos mayores, destruyendo y desfinanciando las cajas de jubilación, quitándole prestaciones médico-asistenciales. Y como en algún momento nuestra compañera Eva Perón dijo en aquella frase célebre, los únicos privilegiados en la Argentina son los niños, también Néstor Carlos Kirchner, a partir del año 2003, reivindicó con su gestión e incorporó también un nuevo segmento etario como los nuevos privilegiados que eran los adultos mayores. Y empezó a gobernar otorgándole derechos que hasta hoy los adultos mayores tienen. Se universalizó la jubilación. Prácticamente el 97% de nuestros adultos mayores pasaron a tener protección con haber jubilatorio. Se financió al PAMI no solo con los recursos ordinarios, sino con recursos extraordinarios. Se le dio cobertura a la mayoría de los tratamientos, cobertura de asistencia médica, cobertura de prácticas de salud y también sociales, como el turismo social. Se recuperaron la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones, dándole al ANSES un rol protagónico en la crisis del 2008 y 2009. Y así como tantos derechos que se fueron conquistando, hoy el gobierno de la provincia tiene la obligación de volver sobre el tema. A lo largo de los años hubo muchísimas organizaciones internacionales que han legislado y han intervenido en el tema. Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la gestión de Néstor Kirchner, Luis Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la gestión de Néstor Kirchner, hizo una aclaración muy clara, muy profunda, cuando decía que en América Latina había crecido enormemente la esperanza de vida y que, por lo tanto, la cantidad de adultos mayores era tan importante que necesitaba de legislaciones e intervenciones del Estado mucho más profundas. Naciones Unidas aprueba en la Asamblea del 2002 importantes modificaciones y políticas recomendadas a los Estados nacionales. La segunda Asamblea Mundial en Madrid también celebra y consagra estos derechos, y así a lo largo de los años se fue avanzando muchísimo. La Declaración de Brasilia del año 2007, y en el año 2015 la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de Personas Mayores. Esto es un hecho importante porque en el 2017 el Estado Nacional ratifica dichos tratados, quedando obligado a adoptar medidas para su cumplimiento. Además está a decir que en la Constitución de la provincia están consagrados los derechos de los adultos mayores. Y también es importante decir que a lo largo de los años
se fue desordenando el tema que hoy nos toca legislar. Hubo un crecimiento importantísimo del número de establecimientos. Recién el senador Máspoli hacía referencia fundamental a este tema. Yo creo que fue muy acertada su intervención y por lo tanto no quiero repetir cuestiones que ya las informó él. Pero tenemos que decir que hoy la provincia de Buenos Aires tiene un desorden, y a ese desorden, no solo por la pandemia, sino por garantizar los derechos, tenemos que darle un orden. Y por eso, esta ley de emergencia sanitaria de los establecimientos geriátricos, que no hace más que incorporar esta emergencia a ya las emergencias sancionadas por nuestra legislatura el año pasado, fin del año pasado. Por eso, señora presidenta, y haciendo uso de las facultades que nos conceden como legisladores, lo que voy a solicitar es que nuestra Cámara apruebe y le dé forma de ley a este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, senador Traverso.